febrero del 2023, presenté una acción extraordinaria de protección. La base fáctica de la misma es la vulneración de la garantía del derecho a la defensa. ¿A qué se refiere esto? En su debido momento, una funcionaria X, una ciudadana, presentó una acción de protección con medidas cautelares. ¿Cuál fue la base de esa acción de protección? El libro de la demanda constitucional, básicamente que se le vulneraron sus derechos de seguridad jurídica y sus derechos de participación ciudadana, que ella en el concurso correspondiente no pudo presentar una impugnación a los candidatos. Y la seguridad jurídica porque dice que la designación del superintendente de bancos con resolución de fecha 20 de julio del 2022 no se cumplió lo que dice el reglamento. Sí, básicamente eso fue. ¿Quién abocó conocimiento a esta demanda constitucional? Una jueza del Cantón San Borondón, Larisa Ibarra Lamilla. Esta jueza, muy conocida. Sí, muy conocida. Esta jueza, en su sentencia constitucional, declara la nulidad radical. Desde el punto de vista jurídico, la nulidad radical no existe. Existe nulidad absoluta, nulidad relativa. Y en la sentencia constitucional, básicamente, es inejecutable. ¿Por qué? Porque aboca en conocimiento un artículo del reglamento para la designación de primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Este artículo 23, ¿qué me dice? Si en la etapa de impugnación todos los postulantes salieran descalificados producto de impugnaciones ciudadanas, se le solicita al presidente para que requiera al presidente constitucional, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, requiera al presidente de la República que envíen una nueva terna. En el caso de la Superintendencia de Bancos, en esa etapa de impugnación, yo fui el único postulante que no recibió impugnación ciudadana, por lo que pasó a la siguiente etapa, la presentación del plan de trabajo. Pero la jueza Larisa Ibarra dicta su sentencia constitucional. Pasa a la Corte Provincial, hubo un voto salvado. Ese voto salvado básicamente lo que decía es que se devuelva o se retrotraiga a la fecha de la audiencia para que lo califiquen a Raúl González como legitimado pasivo o como tercero coadyuvante al menos. Por eso se presentó la acción extraordinaria de protección en febrero de 2023. Mayo del 2023, la Sala de Admisibilidad dio paso a trámite esta acción extraordinaria de protección. Para que tengan una idea, según los últimos datos de la rendición de cuentas de la Corte Constitucional, de toda la presentación de las acciones extraordinarias de protección que aboca en conocimiento a trámite la Corte Constitucional, solo las admiten el 6.5%. Yo formo parte de ese 6.5%. En el libro de la presentación de esta acción extraordinaria de protección, lo que peticiono básicamente es que se dicte una jurisprudencia en el ámbito de control social para la designación de autoridades y que no tengamos este escollo que se ha visto últimamente, que básicamente es de que se designa una autoridad o está avanzando un concurso para la designación de autoridades y aparecen las garantías jurisdiccionales, las acciones de protección, las medidas cautelares, y ya hemos visto los casos como, por ejemplo, el defensor del pueblo, que tienen 2 años y medio que no ha avanzado el concurso. Tuvimos el caso del Procurador General del Estado, que fue análogo a mi caso. Sin embargo, él ya está ejerciendo funciones. El Contralor General del Estado, como 15 acciones de protección, ya está ejerciendo el cargo. En cambio, en mi caso, está que la Corte Constitucional se pronuncia al respecto. ¿Ustedes recuerdan cuando se la destituyó de la presidencia a Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional? Claro. Y presentó una acción de protección. El día de ayer la Corte Constitucional ya se pronunció y básicamente lo que dice que el proceso correspondiente para la destitución que sea acorde a la ley aplicable, que en este caso es la ley legislativa. El día de mañana, si se destituye de la presidencia al presidente de la Asamblea Nacional, no debe de recurrir a las acciones de protección. Pero eso es desde el punto de vista de control político. Lo que solicito para que se dicte jurisprudencia y que está en manos de la Corte Constitucional desde mayo del 2023, que admitió a trámite mi acción extraordinaria de protección,
es que se dicte una jurisprudencia en el ámbito de control social para la designación de autoridades. El 20 de julio tuve en mi poder la resolución por parte del Pleno como designado como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. 20 de julio del 2022. 11 de agosto del 2022 tuve en mi poder la resolución de posesión como superintendente de bancos. De la Asamblea. Con esas dos resoluciones voy a la Superintendencia de Bancos, le entrego esos dos documentos al actual superintendente de bancos subrogante, Guadalupe Cabezas, y me otorga a mí la acción de personal. Entonces yo ya tuve 3 documentos. Comencé a tomar decisiones y una de las decisiones fue solicitar la disposición de cargos del jerárquico superior. La desvinculé a Guadalupe Cabezas, la actual superintendente de banco subrogante. Si mal no recuerdo, fue el 11 de agosto del 2022. ¿Por qué hago esta reseña o este orden cronológico de los hechos? Porque el 14 de agosto del 2022, a las 8:35 de la noche, por el exministro del Interior, Patricio Carrillo, acordona de policías a las entidades de control, Guayaquil y Quito. Y a las 9:15 de la noche del domingo 14 de agosto del 2022, el señor presidente en ese entonces, Hernán Ulloa, emite un oficio simple a título personal, indicando Raúl González no es superintendente de bancos. Oficio simple. Según el artículo 425 de la Constitución, expone sobre la jerarquización de la normativa, el orden jurídico. Y ese oficio dice Raúl González no es el superintendente. Ese oficio debe acarrearle responsabilidades penales, pues. Correcto. Y actualmente no ha existido un pronunciamiento, o bueno, implícitamente ha dado un pronunciamiento por parte de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la señora Nicole Bonifaz, indicando que es legal ese oficio. Presuntamente no lo da a entender, pero como que entre líneas dice que ese oficio es legal. Y el señor Hernán Ulloa emite otro oficio, indicando, señora Guadalupe Cabezas, usted es la superintendenta de bancos. Y a partir de ahí, arbitrariamente, me deshabilitan del Quipux, me quitan mi correo institucional. El 16 de agosto del 2022, ojo con esto, el 16 de agosto del 2022, el secretario de Presidencia de la República, el señor Fabián Pozo, en ese entonces, me interpone 3 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía. ¿Por qué? Una por usurpación de funciones, otra por incumplimiento de la autoridad competente legítima y otra por peculado. ¿Por qué dice peculado? Porque el 11 de agosto fui a la regional de Guayaquil y me senté en el sillón del superintendente de bancos. Entonces él aduce que hice uso arbitrario del mobiliario de la superintendencia de bancos. Pero la interposición de esta denuncia no recayó a una fiscalía provincial, a una fiscalía cantonal. La interpuso en el fuero de corte, en Quito. Y el artículo 205, 207 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las máximas autoridades gozan de fuero de corte. Entonces, ahí, ¿cómo estamos hablando? ¿Me reconocen como autoridad o no me reconocen como autoridad? Son bastantes vicios jurídicos que hace que hoy en día la Corte Constitucional, si ya la admitió a trámite la acción extraordinaria de protección, puede recuperar la seguridad jurídica, puede recuperar la institucionalidad a través del pronunciamiento oficial. Cada vez que se pone en consideración ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección, debe de cumplir el orden que se ha presentado, salvo si el caso es de connotación nacional. La Corte Constitucional ya se pronunció en la admisibilidad de la acción extraordinaria de protección y el criterio de los juristas que tienen hacia la Corte, ¿sí?, es que se portan o se ciñen en derecho. Entonces espero que la Corte, ya vamos a cumplir 1 año de la admisibilidad, tome en consideración este caso para el pronunciamiento correspondiente y sobre todo dicte la jurisprudencia.